En concreto, el objetivo va a ser, se llama aplicaciones porque queremos aplicar nuestro teorema de los residuos al cálculo de integrales reales. Muy concretamente, vamos a centrarnos en tres tipos generales de integrales, es decir, nuestro objetivo es estudiar las siguientes integrales reales. Integral de tipo 1 que nos interesa cuando tengamos una integral entre 0 y 2pi de una función, o bien f minúscula o bien f mayúscula, me da exactamente igual como la queremos poner, una función que dependa de coseno de un cierto múltiplo de t y del seno, que no tiene por qué ser en el mismo múltiplo, ¿vale? Básicamente que dependa de coseno y seno. Segundo tipo de integral. Vamos a estudiar integral en todo R, es decir, integral entre menos infinito y más infinito, lo cual significa que estamos hablando de integrales impropias, de una función f, que va a ser función real, es decir, f de x diferencial de x, pero lo importante es que no hay polos en R. Ya veremos por qué exigimos eso de que no haya polos en R si dice que esta f de x es una función real. Es decir, que tendrá que ver función real con polos. Y la tercera es con una especie de combinación. El libro lo pone con una combinación de exponencial, pero lo podemos poner como la integral entre menos infinito y más infinito de nuestra función f de x con una parte que tenga coseno de bx diferencial de x o la integral entre menos infinito y más infinito de f de x seno de bx diferencial de x, ¿vale? Del mismo modo que no tengamos polos en R, ¿de acuerdo? Este va a ser nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo calculamos estas integrales? La idea es siempre utilizar el teorema de los residuos, pero el teorema de los residuos trabaja con funciones complejas en el ámbito complejo, y aquí estamos con integrales reales. Entonces, en cualquiera de los tres casos, necesitamos, por un lado, una función compleja adecuada. Por otro lado, como estamos con integración compleja, un recinto de integración, que va a ser nuestra curva adecuado. Por otro lado, aplicar el teorema de los residuos y seguramente quizá nos haga falta realizar algún proceso límite, ¿vale? Entonces, primera idea que vamos a tener para las integrales
entre 0 y 2pi de funciones trigonométricas. Es decir, vamos a nuestro primer caso que sería integrales de la forma integral entre 0 y 2pi de nuestra función f que depende del coseno de que había puesto at con el seno de un cierto pt diferencial de t. Este va a ser nuestro primer objetivo. Entonces, lo que queremos hacer es averiguar cuál es la integral compleja con la que estamos trabajando. Para ello, primero tengo que construirme una función compleja adecuada y vamos a utilizar la información que tenemos sobre el coseno. Es decir, vamos a usar que, si nos fijamos en la expresión del seno complejo, el seno de z, ¿cómo se puede expresar? Como e elevado a iz menos e elevado a menos iz dividido entre 2i. Mientras que el coseno complejo de z se puede expresar como e elevado a iz más e elevado a menos iz dividido entre 2. Lo cual significa que si lo que yo tengo es seno de b por t, entonces el seno de b por t yo lo puedo expresar en realidad como e elevado a i b por t menos e elevado a menos i b por t, todo eso dividido entre 2i. Mientras que el coseno de a por t yo lo puedo expresar entonces como e elevado a i por a por t más e elevado a menos i por a por t dividido entre 2. ¿Vale? ¿Cómo seguimos ahora? Vamos a pensar también en el recinto en el que estamos integrando. Porque quiero tener una integración en la que pueda calcular o convertir esto en una integral compleja. Entonces, si aquí... ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner aquí. Si tomamos la curva de integración, que va a ser módulo de z igual a 1, ¿eso qué significa? Que módulo de z igual a 1, nosotros lo podemos parametrizar como z igual a elevado a it con t que varía entre 0 y 2pi. Lo cual significa que entonces, con esta parametrización que nosotros hacemos, este seno de b por t se puede escribir como it es z, o sea que esto sería z elevado a b menos z elevado a menos b, todo eso dividido entre 2i, mientras que aquí tendríamos z elevado a a más z elevado a menos a dividido entre 2. Entonces, el objetivo es estudiar la correspondiente integral compleja. Es decir, estudiamos la integral compleja en módulo de z igual a 1 de nuestra función compleja f, que ahora de quién va a depender. En lugar de expresar coseno de at, vamos a cambiar cada vez que aparezca coseno de at por z elevado a más z elevado a menos a dividido entre 2. Y cada vez que aparezca seno de bt lo vamos a sustituir por z elevado a b menos z elevado a menos b partido de 2i diferencial de z. Entonces, estudiando esta integral compleja y aplicando teorema de residuos, lo vamos a relacionar con la integral que tenemos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, para que veamos cómo aplicamos este tipo de cálculos. Que sería calcular la integral entre 0 y 2pi de, vamos a poner,
1 partido 2 más el coseno de t al cuadrado diferencial de t. Que resulta que solo aparece un coseno. Bueno, no pasa nada si solo aparezca coseno o seno. Yo lo que quiero hacer es convertir esto en algo complejo. La idea va a ser siempre coger mi curva para integrar aquí como la circunferencia de radio 1, que me permite parametrizar de forma sencilla ese seno y coseno. A lo mejor puede haber algún caso excepcional en el que, yo qué sé, si tuviese 2 coseno de t, dijese, a ver, pues si esto lo parametrizo en realidad como la circunferencia de radio 2, el 2 coseno de t me queda más sencillo. Bueno, da igual. Que eso sea lo que te quede sencillo o que diga lo que sea lo multiplico por 2. A gusto los colores. ¿De acuerdo? Es decir, que no hay un único modo de plantearse el estudio de estas integrales. Lo importante es que quiero trabajar con una integral compleja. Y para eso el coseno de t lo tengo que cambiar por algo que dependa de z. Y la relación que encuentro realmente es un intermedio de he aplicado una parametrización adecuada a mi integral compleja para llegar a esa integral real. Entonces, en este caso decimos, bueno, buscamos reescribir, en este caso nuestro coseno de t, siempre vamos a decir que esto va a ser mi e elevado a it más e elevado a menos it partido por 2. Y lo que quiero es no tener el elevado a it, sino decir, oye, es que resulta que si cojo z como e elevado a it, entonces esto sería simplemente z más z elevado a menos 1 dividido entre 2. O si lo quiero poner de forma sencilla, sería z más 1 partido de z dividido entre 2. Mínimo común denominador sería z y nos quedaría aquí un z cuadrado más 1 dividido entre 2z. Luego estudiamos qué ocurre con la siguiente integral compleja. La integral en módulo de z igual a 1 de nuestra función, que ahora va a ser cambiar el coseno por esta expresión, es decir, 1 partido 2 más, y aquí tenemos entonces z cuadrado más 1 entre 2z, y todo eso lo elevamos al cuadrado diferencial de z. Vamos a reescribirlo, nos quedaría aquí la integral en módulo de z igual a 1, tendríamos una fracción en la que va a aparecer un z cuadrado, mínimo denominador sería un 2z que va arriba y aparece entonces como 4z cuadrado, y aquí nos quedaría 2 por 2z sería más 4z más 1, y todo eso al cuadrado diferencial de z. Oye, que es que da la casualidad de la vida, que es que en este caso esto lo podemos poner de forma sencilla, ¿verdad? ¿Qué tenemos con z cuadrado más 4z más 1? Sería casi, bueno, casi lo podemos poner de forma sencilla. Me faltaría aquí que hubiese un 4. Vaya por Dios, vale. Entonces vamos a intentar factorizar esto. ¿Cómo factorizamos nuestro z cuadrado más 4z más 1? Completando el cuadrado. ¿Eh? Digo, esto es una cuestión de segundo grado simplemente, entonces yo Completando el cuadrado. podemos completar el cuadrado y decir, oye, una opción sería z cuadrado, bueno, y lo quiero completar, me quedaría aquí z más, como hay un 4z, 2, todo eso al cuadrado, resto 4, sumo 1, igual a 0. Entonces nos quedaría que z más 2 al cuadrado es igual a 3, ¿verdad? Y de aquí sacamos entonces que z sería un más menos 3 y le restamos 2, ¿verdad? Es decir, menos 2 más menos la raíz de 3. En este caso los dos son reales, ¿verdad? Lo cual significa que esta integral compleja yo la puedo expresar como la integral en módulo de z igual a 1 de 4z cuadrado dividido entre,
aquí aparecería z menos 2 más raíz de 3. Todo eso al cuadrado que multiplica al z menos 2 menos raíz de 3. Todo eso al cuadrado. Diferencial de z. ¿Verdad? Eso me está diciendo que, además, para esta función que tenemos aquí, dentro de nuestra integral, que sería esta función de aquí, esta va a ser nuestra función f de z. Es una función que tiene dos polos en estos dos valores y además, como están elevados al cuadrado, son polos de orden 2. Vamos a aplicar para esta función, esta integral compleja, nuestro teorema de los residuos. Es decir, observemos entonces que cuando dibujamos nuestro recinto, nosotros nos estamos integrando en nuestra circunferencia de radio 1. Ya, no, y nosotros hemos obtenido que hay dos puntos importantes que vamos a llamarlo z sub 1, el menos 2 menos raíz de 3, y un z sub 2, que es el menos 2 más raíz de 3. Vemos a lo mejor claro que menos 2 menos raíz de 3 es suficientemente negativo como para que caiga fuera de la circunferencia de radio 1, ¿verdad? El z2 a lo mejor tenemos dudas. Si no tenemos la calculadora a mano, ¿cómo podemos estudiarlo? Dijimos, oye, no lo sé, vamos a ver qué creemos que ocurre. ¿Creemos que menos 2 más raíz de 3 es menor que 1? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Vale, es menor que 1, pero ¿esto es positivo o no es positivo? Porque si nos fijamos, raíz de 3 es menor que la raíz de 4, lo cual significa que esto es un número negativo. Entonces, resulta que seguro que es menor que 1 porque es negativo. Vale, pero ¿cómo de negativo es? ¿Es tan negativo como para salirse fuera del menos 1? Es decir, mi pregunta ahora sería, ¿es esto menor que menos 1? No lo sé. Bueno, pues vamos a jugar con esta expresión y vamos a pasar el 2 sumando a la derecha. Es decir, raíz de 3 es menor que el menos 2 suma que 1. Sigo sin verlo claro. Elevo al cuadrado. 3 es menor que 1. 3 no es menor que 1, lo cual significa que este menos 2 más raíz de 3 no es menor que menos 1, sino que es un valor que estará por aquí. Es decir, tenemos un polo que sí está dentro del recinto en el que estamos integrando, ¿verdad? Entonces, aplicando, aquí, si aplicamos el teorema de los residuos, tenemos que la integral compleja a lo largo de módulo de z igual a 1 de nuestra función f de z, diferencial de z, va a ser 2pi por el único residuo que está dentro de nuestra circunferencia, ¿verdad? Que sería el residuo que tiene esta función f en el punto, en este caso, z sub 2. Entonces, teníamos que z2 igual a menos 2 más raíz de 3 es un polo de orden 2. Luego, para calcular ese residuo, para calcular el residuo de f en z sub 2,
Hombre, habría una opción que sería calcular todo el desarrollo, ¿verdad? La otra opción sería, ¿cómo calculamos este residuo? Hombre, como es un polo, teníamos que, al ser de orden 2, dividimos entre 2 menos 1 factorial. Multiplicamos por el límite cuando z tiende al punto z2 de, y ahora tendría que derivar 2 menos una vez, es decir, derivo una vez respecto de z. ¿Quién? Pues multiplico el z menos z2 al cuadrado por nuestra función f de z. ¿Vale? Esta es la formulita que teníamos para calcular polos, el residuo de polos que tuviesen orden mayor estricto que 1. Aparecería ese factorial, que es un factor que nos está arreglando el término, y luego tenemos que derivar una vez menos qué orden tenga el polo, pero dentro sí multiplico por el orden total de nuestro polo. ¿Vale? En este caso, esto se convierte únicamente en una derivada. Es decir, ¿quién tengo que derivar? 2 menos 1 es 1, 1 factorial es 1, me queda el límite cuando z tiende al punto menos 2 más raíz de 3, que es un número feo, pero es un número real, de la función f de z multiplicada por z menos z2. Recordemos que tenía aquí el z menos z2 es este término que aparece aquí. Luego esto desaparece, es decir, se convierte simplemente en el límite de 4z cuadrado dividido entre el z menos 2 menos raíz de 3, todo ello al cuadrado. Que podrá ser más o menos feo, pero aquí ¿qué nos queda? Menos 2 menos menos 2 sería menos 2 más 2 que 0. Raíz de 3 menos con menos se convierte en raíz de 3 más raíz de 3 es 2 raíz de 3. Lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar 4 veces menos 2 más raíz de 3. Todo ello al cuadrado y lo dividimos entre 2 raíz de 3. Todo ello al cuadrado, ¿verdad? Y al final, ¿qué nos va a quedar? El cuadrado del primero 4, cuadrado del segundo 3, menos el doble del primero por el segundo sería menos 4 raíz de 3. Abajo vamos a tener un 4 por 3. El 4 de abajo con este 4 se me va a simplificar y nos va a quedar aquí 7 menos 4 raíz de 3 partido por 3. Es decir, 7 menos 4 raíz de 3. Todo eso dividido entre 3. ¿Vale? Que será más o menos feo, pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Cierto? ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Que con esta información, con este cálculo que tenemos aquí, ya podemos decir entonces que esta integral, ¿quién es? Es 2pi que multiplica a 7 menos 4 raíz de 3 partido de 3. No hemos terminado porque esta no es nuestra integral real que nos pedían, es la integral compleja, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificarlo o caracterizarlo con la integral compleja? Para ello lo que vamos a hacer va a ser irnos a la parametrización. Es decir, si yo esta integral compleja la parametrizo directamente, ¿qué nos quedaría? Es decir, por otro lado, aplicando la definición, tenemos que nuestra integral en módulo de z igual a 1 de nuestra f de z diferencial de z, que sería la integral entre 0 y 2pi, y lo que estamos haciendo es cambiar la z por e elevado a t. O sea que tengo que coger aquí f de e elevado a t y multiplicar por la derivada que sería i por e elevado a t diferencial de t, ¿verdad? Nos queda entonces la integral entre 0 y 2pi. Y ahora, lo interesante es que esta función f de elevado a t, ¿qué nos ha quedado justamente? Nos ha quedado nuestra función compleja, que sería
aquí si queremos, esta f aquí sería el 4z cuadrado, es decir, nos va a quedar 4 elevado a 2t dividido entre el elevado a 2t más 4 elevado a t más 1, todo ello al cuadrado por i por elevado a t diferencial de t. Ahora vamos a jugar con esta expresión para llegar a lo que nosotros estamos buscando. Este elevado a 2t lo puedo bajar aquí abajo si quiero, o puedo bajar un elevado it, es exactamente igual como lo queramos hacer. Realmente uno puede decir, nos venimos aquí, este 4 lo puedo sacar fuera, la integral entre 0 y 2pi nos va a quedar. Tengo aquí e elevado a 3it. Tengo también la i, la puedo sacar fuera la constante. Ahora saco un elevado a it que sale al cuadrado fuera, 2it, y aquí nos va a quedar entonces un elevado a it más 4 veces elevado, más 4, perdón, más 4, más 1 partido elevado a it, todo eso elevado al cuadrado, diferencial de t, ¿vale? ¿Qué más hacemos ahora? Vamos a seguir ajustando esto porque entonces nos queda aquí un 4i por la integral entre 0 y 2pi. Y aquí vemos que tengo elevado a 3it con este elevado a 2it, nos queda arriba un elevado a i por t. Abajo vamos a tener de aquí este elevado a it. Esto en realidad es elevado a menos it. Y entonces, ¿qué nos queda? Si tenemos elevado a it más elevado a menos it, esto no es otra cosa que 2 veces el coseno de t. O sea que aquí tenemos justamente 4 más 2 veces coseno de t, todo eso al cuadrado diferencial de t. ¿De acuerdo? Siguiente paso que tenemos, podemos sacar el 2 hacia afuera y ¿qué nos va a quedar entonces? Sacamos un 2, sale al cuadrado, se me va con este 4 y nos queda i por la integral entre 0 y 2pi de nuestro elevado a it. Partido aquí tendríamos un 2 más coseno de t al cuadrado diferencial de t. Y ahora, algo tenía que hacer más porque no me debía quedar este elevado a t. A ver dónde he metido yo la pata. Aquí con este coseno de t nos ha quedado el z más 1 partido por z, que hemos multiplicado, sería un z cuadrado más 1 y este estaba abajo 2z. Y ahora esto estaba aquí, que eso se ha convertido en el 2z, sería un 4z, el z cuadrado más el 1, y este 2z, el cuadrado, se ha ido arriba como 4z cuadrado. 4z cuadrado. Y, amigo, vale, ya veo dónde está el fallo. El fallo está en que no he cambiado aquí el diferencial de t. Le hemos puesto simplemente como el diferencial de z. Entonces, si nos vemos en este cambio que tenemos aquí, no solo tengo que cambiar los correspondientes z con los t, sino también tengo que cambiar el correspondiente diferencial. Entonces, en el cambio que hemos hecho, ¿qué estamos haciendo? Recordamos que si z es igual a elevado a t, el diferencial de z es justamente i por elevado a t diferencial de t. O lo que es lo mismo, aquí nos queda i por z diferencial de t. Es decir, que este término no es diferencial de z simplemente, sino que aquí, para cambiar el diferencial de t, lo tengo que cambiar por diferencial de z partido i por z. Entonces aquí nos queda partido i por z, es decir, aparecería aquí un 1 partido por i, y esto no sería un z cuadrado, sería simplemente un z. Entonces que nuestra función es esto.
con el 1 partido por i, lo voy a poner aquí dentro, 1 partido por i. Entonces cuando nos venimos aquí, esto tampoco nos queda bien porque no sería esta la función, aparecería este sin el cuadrado y aparecería aquí con el 1 partido por i. Y entonces el residuo ya no nos vale esto de aquí, sino que cuánto nos queda entonces, bien puesto, sería esto partido por i, o lo que es lo mismo, pues nos quedaría menos 8 más 4 raíz de 3 dividido entre i que multiplica a 12, ¿vale? Entonces aquí, ahora sí pondríamos esta expresión, que sería el menos 8 más 4 raíz de 3, todo eso dividido entre 12i. Que bueno, podríamos simplificarlo y decir, la i con la i se me cancela, de aquí saco un 4 factor común, con este se me convierte en 3 y nos quedaría 2pi que multiplica a raíz de 3 menos 2 dividido entre 3, ¿vale? Ahora, una vez que ya tengo esto, nos venimos aquí y aquí nos quedaba entonces que esta función exactamente no era esto, sino que aquí, esto no tenía un cuadrado, era elevado a t, entonces esto se convierte en un 1 partido por i, así significa que esta i de aquí desaparece, este elevado a i desaparece, esta i desaparece, este elevado a i desaparece, y nos queda justamente nuestra función, que es lo que debería ocurrir, para eso lo hemos hecho. Entonces, esta es nuestra función. Por un lado, con la definición tenemos que la integral real que queríamos calcular debe coincidir con lo que hemos obtenido aquí, que sería en este caso esta integral entre 0 y 2pi del 1 entre el 2 más el coseno de t, todo ello al cuadrado diferencial de t, debería ser simplemente lo que hemos calculado aquí, que sería 2pi que multiplica a raíz de 3 menos 2 dividido entre 3. ¿Ya bien? Exactamente. ¿Se entiende el proceso? Sí, sí. Esto es siempre estándar, siempre la misma idea, el mismo proceso, mismo método, ¿vale? La idea, aunque lo hemos hecho aquí, que así es justamente para ver el fallo, es que mi integral compleja debe coincidir con la integral real una vez que parametrizo. Es decir, que este proceso no lo tenemos que hacer siempre, sino que automáticamente debe ser la misma integral. Esa es la idea. Simplemente tengo que decir, me voy aquí y calculo la parte compleja, ¿vale? Ahora, siguiente tipo de integral que vamos a estudiar. Integrales de la forma integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x, ¿vale? Entonces, aquí va a cambiar porque la idea es considerar el siguiente recinto de integración. Sería, vamos a coger en nuestro plano complejo una semicircunferencia de radio r. Y la vamos a coger orientada de este modo, ¿vale? Entonces, realmente lo que tenemos aquí es que hay dos trozos de circunferencia. Hay un camino C1 que sería el del suelo
y un camino C sub 2 que sería este arco de circunferencia. Lo cual significa que entonces mi objetivo es que buscamos expresar la integral entre, bueno, la integral en este camino azul, vamos a llamarlo C, el camino completo C, de una cierta función compleja f de z diferencial de z, simplemente como la integral en el trozo C sub 1 de la f de z diferencial de z más la integral en el trozo C sub 2 de la f de z diferencial de z, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurre si en el primer trozo, en el C sub 1, hacemos la parametrización sencilla? Aquí estamos en el eje real, ¿verdad? Entonces voy a hacer z igual a x y me va a quedar la integral entre menos r y r de f de x, y tengo que cambiar la diferencial, y diferencial de z es diferencial de x directamente, ¿verdad? Ahora no se me olvida. Y me va a quedar un segundo trozo que es la integral en C sub 2 de nuestra f de z diferencial de z. Lo que vamos a ver es que para este trozo de aquí, ¿verdad? Vamos a tomar límite cuando r tiende a infinito. Límite con r que tiende a más infinito, ¿verdad? Porque entonces, ¿esta en qué integral se convierte? En la integral entre menos infinito y más infinito de la f de x diferencial de x, ¿cierto? Anda, esa es justamente la integral real que se supone que yo quiero estudiar. Pero el problema es que con mi integral compleja ha habido una segunda parte que me ha surgido adicionalmente, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa con este trocito de aquí? Esto a mí me estorba. Yo no quiero tener que estudiar esa integral, ¿verdad? Porque esa es nueva. Eso es algo que no debería estar. Si es algo que no debería estar, es que de algún modo deberíamos ser capaces de quitarnos esa integral, ¿verdad? Entonces, el modo es que, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, esta integral la vamos a poder acotar por algo que tiende a cero. De hecho, tenemos un resultado general que nos dice bajo qué condiciones vamos a poder decir que esa integral vale cero siempre sin tener que hacer la cuenta. Entonces, sea f una función compleja continua en el semiplano superior. Es decir, en imagen de z mayor que cero. ¿De acuerdo? Si uno quiere puede poner también aquí el igual, pero eso ya no me hace tanta. Entonces, vamos a exigirle continuidad en este semiplano, pero a lo mejor falla en algún punto. Mientras no falle en infinitos puntos, es decir, salvo en una cantidad finita de puntos. Entonces, bueno, cantidad finita de puntos, pero que no estén en el eje real. ¿Vale? Bueno, pues lo que obtenemos entonces es que si el límite cuando z tiende a infinito, complejo, pero trabajando dentro de ese conjunto, es decir, dentro de el conjunto imagen de z mayor o igual que 0 de nuestra función f de z y lo multiplicamos por z, realmente podría haber puesto la z delante, ¿no? Si este límite sale 0, entonces la integral a lo largo de esa semicircunferencia, es decir, de
hemos llamado C sub 2, ¿verdad? Pero vamos a poner... A ver cómo lo ponemos. Bueno, C sub 2, pero vamos a decir que C sub 2 es la semicircunferencia de centro cero y radio R mayúscula, ¿vale? Bueno, ir a hacer un límite, ¿verdad? Voy a dejar un hueco. Oh, borro la integral. Esto de aquí. Entonces, si yo calculo la integral y quiero estudiar luego el límite cuando la r tiende a infinito de esta integral, que es lo mismo que hemos hecho la de antes, pues el límite de la f de z automáticamente es cero. ¿Vale? Realmente la idea como tal es que nosotros en cada caso particular tratemos de estudiar esa acotación. En la práctica este resultado te dice, mira, si tu f es por lo menos mejor que una z, en el sentido de convergencia cero, entonces automáticamente significa que cuando te pongas a acotar, vas a poder acotarlo por algo que converge a cero. Y no tienes que hacerlo en cada ejercicio. ¿Vale? Entonces la idea va a ser siempre en este tipo de integrales separarlo en una, en mi eje real, que va a converger a la integral que yo quiero, y otro en el arco de circunferencia adicional que me surge, pero que no me va a aportar nada, que va a ser algo que tienda a cero. ¿Vale? Ejemplo de este tipo de integral. Pues, por ejemplo, aquí estudiar qué ocurre con la integral entre menos infinito y más infinito de 1 entre, por ejemplo, si pongo x cuadrado más 1 es un arco tangente, ¿verdad? Podemos poner x a la cuarta más 1, que se me fastidia la cosa. Diferencial de x, ¿vale? Decimos, la idea es la misma siempre. Como hay menos infinito y más infinito, voy a coger mi función compleja, no hay senos y cosenos, entonces mentalmente para mí es como decir, cambia la x por una z a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, consideramos f de z, que va a ser 1 partido z a la cuarta más 1 sobre el recinto de integración que está dado por la integral, eh, el recinto que va a ser nuestra semicircunferencia que hemos puesto igual que antes. El x, la y, 0. Aquí tenemos nuestra semicircunferencia de radio r. Y el menos r, r, aquí el nuestra curva C sub 1, nuestra curva C sub 2. ¿Vale? Y tengo el camino total C. Decimos, bueno, vamos a separar la integral en cada una. Es decir, tenemos que la integral cerrada en C de f de z diferencial de z la vamos a poder expresar como la integral en C sub 1 de la f de z diferencial de z más la integral en C sub 2 de la f de z diferencial de z. Sin ningún problema. Venga, ¿por qué hacemos esto? Por un lado, vamos a fijarnos en que a esta integral cerrada que tenemos aquí, a esta, podemos aplicarle el teorema de los residuos. Decimos, es que mi función f de z, ¿qué ocurre? Que tiene polos en los elementos o las raíces cuartas de la unidad, ¿verdad? Otra vez las raíces cuartas de la unidad, por cierto. Vale. Entonces, sin embargo, de estas raíces cuartas de la unidad, ¿qué ocurre? Cuando estudiamos z cuarta más 1 igual a 0, que nos salían... Ya que lo hicimos el otro día. Ah, no, no. Bueno,
Lo voy a tener que hacer otra vez. Pues ya no me acuerdo. Sería. No, las tengo yo aquí. Es ¿Sí? Maravilloso. más menos raíz de 2 partido de 2 más menos raíz de 2 partido de 2 por i. ¿O las quieres en forma exponencial? No, si me la das así, eran. Bueno, eran pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. No, me refiero que eran 4, ¿verdad? Raíz de 2 partido Sí, por sí. 2 más raíz de 2 partido de 2i. Y ahora cambia todos los signos y ya. Más y menos, ¿verdad? Vale. Eso significa que ahí, vamos a llamarla, yo qué sé, z1 a la raíz de 2 partido por 2 más raíz de 2 partido por 2. Z2 a la menos raíz de 2 partido por 2 y más raíz de 2 partido por 2 y. Y entonces lo que estamos diciendo es que, oye, para un radio suficientemente grande, automáticamente en el momento en el que el radio sea mayor que 1, ya va a contener al Z1 y va a contener al Z2, ¿verdad? Pero nunca va a tener aquí al Z3 ni al Z4. Entonces, aplicando el teorema de residuo, esto va a ser 2pi por el residuo que tiene nuestra función f en el punto z1 más el residuo que tiene la función f en el punto z2. Estos residuos también lo habíamos calculado otro día, ¿verdad? Este salía. Había algo feo con i. Bueno. A ver, Z1, el residuo es 1 partido de menos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Sí, y el otro. Menos 2 raíz de 2 más 2. Te tiene que parecer mucho, en verdad. Vale, el otro. Bla, bla, bla. Pues 1 partido de raíz de 2 por raíz 2 de i por raíz. No. Menos raíz de 2 por raíz 2 de i por paréntesis menos raíz de 2 más raíz 2 de i. A ver. Eso es lo que tengo ahí, debe estar sin simplificar. Menos raíz de 2 por raíz de 2i. Y ahora un paréntesis que es. Lo tengo aquí más simplificado. 1 partido de 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Partido de 2 raíz de 2 más. 2 raíz de 2i. O sea, lo Vale, mismo que el otro, pero los dos positivos. vale, Vale. perfecto. Perdón, es que no había leído hasta el final. Entonces, esto al final lo podemos poner como un 2pi. Y si aquí multiplicamos por el conjugado o juntamos signo del final, vemos que aquí puedo sacar un 2 raíz de 2, ¿no? Es decir, que te queda como 1 partido 2 raíz de 2. Y aquí te queda un menos 1 más i. Entonces multiplicarías por el conjugado, que sería menos 1 menos i, entre menos 1 menos i, ¿verdad? Y que nos va a quedar aquí sería el cuadrado del primero, que es un 1, menos el cuadrado del segundo, que es un menos 1, ¿verdad? Y esto nos queda entonces un menos 1 menos i. Esto nos queda un 2. Aquí nos queda entonces un 4, ¿verdad? O sea que nos queda el menos con el menos de arriba. Con este menos nos va a quedar al final un menos 1, 4 raíz de 2, que multiplica a 1 más i. Y si hacemos lo mismo con el otro, nos va a quedar un 1 partido 4 raíz de 2, que multiplica el 1 menos i. Señor. Y una vez que tenemos esto, simplificadito bonito, ¿qué nos va a quedar? Que esta expresión de aquí va a ser, pues, a ver, esto es como meter el menos aquí dentro, o sea que se va a ir negativo, negativo, ¿verdad? Y luego nos va a quedar el menos i con el menos i, va a ser un 2i, pero el i con el i va a ser un menos, va a ser un más. El 2 con el 4 me va a quedar pi dividido entre, sale un 2 con este 2, raíz de 2, ¿no?
¿estáis bien? A ver si no me equivoco yo en ningún lado. Este es el menos con este con este se me ha simplificado, ¿verdad? Esta ahí y esta me queda menos 2 veces. Como me queda menos 2 veces, me queda aquí dividido entre 2. Con este 2 se me va, sí. Y raíz de 2, ¿no? Entonces, esto sería lo que va a valer la integral compleja completa. Ahora quiero ver cuánto vale cada una de estas dos partes. Es decir, estudiamos por separado qué ocurre con, por un lado, la integral en C1 de nuestra f de z diferencial de z. Vale, tú dices, bueno, pues parametrizamos y parametrizamos z como x. Entonces queda la integral entre menos r y r de f de z, f de x, diferencial de x. Porque entonces el diferencial de z vale diferencial de x. Es decir, que aquí nos queda la integral entre menos r y r de 1 partido x a la cuarta más 1, diferencial de x. Y cuando tomamos límite, cuando la r tiende a más infinito aquí, esto tiende a la integral entre menos infinito y más infinito de 1 partido x a la cuarta más 1, diferencial de x. Esta es nuestra integral. Vale. Por otro lado, vamos a ver qué ocurre con la integral en C2 de la f de z diferencial de z. La podemos parametrizar entonces como z igual a r por e elevado a t. El diferencial de z sería entonces r por i por elevado a t, diferencial de t. Y ahora la t varía entre 0 y pi, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar la integral entre 0 y pi de quién? De mi función f de z, que ¿quién sería? Sería 1 partido z a la cuarta, sería r a la cuarta elevado a 4it más 1 por el diferencial de z, que me va a quedar r y elevado a it diferencial de t. ¿Vale? Esta es la integral que tú siempre vas a tener que tratar de acotar de algún modo cuando la r tiende a infinito. Y tú dices, para eso me voy a fijar en la función que tengo dentro. Porque es cierto que esto es una función compleja. Pero la propiedad guay que vamos a utilizar es que si un número complejo tiende a 0, la única opción posible es que ese número sea el número complejo 0 en módulo. Hay una relación entre cuando el módulo tiende a 0 y cuando el número tiende a 0, que es un sí solo sí. En general, no ocurre con otro valor, porque el módulo de z tiende a 2 no significa que z tenga que tender al número 2. Podría tender al 2 sí, ¿de acuerdo? Pero con módulo 0, la única opción es que efectivamente converja a 0. Entonces, lo que yo voy a estudiar es esa integral con el módulo. Es decir, que técnicamente lo que vamos a hacer es acotar esta integral. Es decir, acotamos dicha integral. Ya vamos a hacer el proceso a lo bestia, como tal, sin utilizar ese teorema, que sería, yo acoto en módulo la integral entre 0 y pi de mi f de z, de mi f que nos ha quedado aquí, en el r i elevado a it partido el r cuarta elevado a 4it más 1 diferencial de t. Esto es menor o igual, puedo meter el módulo dentro, que es la integral entre 0 y pi del módulo de r i elevado a it entre r cuarta elevado a 4it más 1 diferencial de t. Ahora, esto es igual que la integral entre 0 y pi. ¿Cuánto vale el módulo de r por i por elevado a it? Ya está en forma exponencial, ¿verdad? El R módulo por de I, i, el módulo de i es 1 y el módulo de r elevado a it es r directamente. R.
Ujú. Es decir, que aquí nos queda entonces r, pero abajo dividido entre el módulo de r cuarta elevado a t más 1 diferencial de t. Aquí vamos a utilizar la desigualdad triangular inversa, porque nosotros sabemos que el módulo de r cuarta elevado a t más 1 es mayor o igual de estos dos números. ¿Cuál tiene mayor módulo? Uno en módulo. El r va a tender al infinito, entonces en algún momento va a ser mayor que 1. Por lo tanto, esto va a ser mayor que el módulo del primero, que tiene módulo r cuarta, menos el módulo del segundo, que tiene módulo 1. Utilizamos la desigualdad triangular inversa porque yo quiero acotar por debajo y esto está dividiendo. Entonces de este modo consigo que esto sea menor o igual que la integral entre 0 y pi de r partido r cuarta menos 1 diferencial de t. Ahora ya he conseguido un valor exacto en el que esto ya no depende de t y me queda 2, bueno, en este caso no 2pi, es simplemente pi, es decir, r por pi por r cuarta menos 1 dividiendo, que cuando la r tiende a infinito, r entre r cuarta tiende a 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué acabamos de conseguir? Lo que he visto es que por un lado, cuando hemos aplicado el teorema de los residuos, resulta que aquí pi partido raíz de 2, es decir, pi partido raíz de 2, era justamente toda la integral compleja a lo largo de este camino c de f de z diferencial de z. Y yo sé que eso coincide con la integral, cuidado, entre menos r y r de 1 partido x a la cuarta más 1 diferencial de x más la integral entre 0 y pi de r y elevado a it dividido entre r cuarta elevado a 4it más 1 diferencial de t. Pero entonces, tomando límite cuando la r tiende a más infinito, la primera expresión converge a la integral entre menos infinito y más infinito de 1 partido x a la cuarta más 1 diferencial de x, y la segunda hemos visto que el módulo converge a cero. Por lo tanto, la integral completa tiene que converger a cero. Así pues, la integral entre menos infinito y más infinito de 1 partido x a la cuarta más 1 diferencial de x vale pi partido raíz de 2. ¿Sí? Easy peasy, ¿no? Y ahora viene en realidad una especie de combinación de las dos integrales que hemos visto. Hemos dicho, cuando tengamos simplemente senos y cosenos, integramos entre 0 y 2pi porque estamos haciendo únicamente una circunferencia y cogemos la circunferencia de módulo 1. Y tenemos que cambiar el seno y el coseno de forma adecuada y el diferencial. Para que nos quede directamente, nuestra integral parametrizada va a ser lo que sea de la integral compleja. Y ahí aplicamos residuos. Se complica un poquito cuando tenemos otras funciones en menos infinito más infinito. Dice, a ver, se complica. La función es más fácil de sacar porque mentalmente el cambio es decir, cambia la x por una z. Solo que pueden salir nuevos trozos que tenemos que quitarnos de algún modo. Pero la idea es siempre quitarnos esos trozos. Decimos siempre para vosotros, pero oye, que a lo mejor resulta que esa integral no tiende a cero, sino que es otra integral que puedes calcular a pelo y yo qué sé, y te sale 17. Ah, vale, pues mi integral más 17 vale lo que haya salido por el término de residuo. Bueno, pues mientras seas capaz de estudiar la otra integral de forma sencilla, ningún problema. Ya sea o bien acotando porque tiende a cero, que es lo que va a ocurrir, o lo que queremos que ocurra en el 99% de las ocasiones, o porque la calculamos y sale otro valor. Y ahora vamos a hacer una especie de combinación que sería, ¿qué pasa si tengo mi función compleja, pero también a lo mejor aparece algún seno o algún coseno, si tengo las dos cosas? Es decir, hemos dicho que pasa solo con seno de t, coseno de t, etc. Pero ¿qué pasa como aparezca una x por coseno? Ahí me agobio, porque no sé qué hacer. ¿Qué cambia? ¿Cambia la f de x por z, pero dejas coseno de z? No, hombre. ¿Qué cambia lo otro? ¿Cuál es el truco ahí?
El truco es pensar también de nuevo en la exponencial compleja. Es decir, vamos a nuestro tercer caso, que sería integrales de la forma. También queremos integrar entre menos infinito y más infinito nuestra f de x, pero aquí puede aparecer nuestro coseno de lo que sea o nuestra integral entre menos infinito y más infinito de la f de x con el seno de lo que sea. Entonces, la idea que prima en este caso es, como en el caso anterior, fijarme en la f y en el recinto adecuado, ¿vale? Entonces, volvemos a considerar f de z para integrar sobre el recinto, que sería el que nos proporciona esa media circunferencia. X. Aquí ponemos entonces el... esta media circunferencia. Y aquí tenemos nuestro menos R, R, cerito, R, y nuestra curva C, que va a ser la unión de este segmento C1 y esta curva C2. La pregunta es, ¿y qué hacemos con la parte del seno y del coseno? Es decir, ¿qué hacemos con coseno de Bx o seno de Bx? Recurrimos a la definición compleja. Pero teniendo en cuenta de que e elevado a i bx lo podemos obtener precisamente como el coseno de b por x más i por el seno de b por x. Lo cual significa que entonces lo que nosotros estamos buscando que es considerar una nueva función, es decir, estudiamos qué va a ocurrir con la integral en mi curva C cerrada de la función f de z, va a ser la misma que teníamos aquí, pero cambiando la x por nuestra z, y vamos a cogerla con la función e elevado a i de z diferencial de z. Esta va a ser nuestra nueva función compleja, porque esto luego lo vamos a poder separar en una parte real y una parte imaginaria. A lo mejor calculamos más integrales. Realmente puedes calcular, una vez que calculas la integral con el coseno, eres capaz de calcular también la del seno. Lo que te importa ahora es que vas a obtener un valor complejo de tu integral y la parte que te interesa va a ser o bien la parte real o bien la parte compleja de esa cuenta que hemos calculado. Es decir, que aquí vamos a separar del mismo modo esto en la integral en C1 de la f de z elevado a ibz, diferencial de z, más la integral en C2 de f de z elevado a ibz, diferencial de z. Y ahora lo que decimos es que esta primera integral realmente la vamos a separar cuando parametrizamos, ¿verdad? Decimos, ay, es que esto lo puedo parametrizar en la integral entre menos r y r, ¿de quién? De f de x. Y ahora este elevado a ibx lo expreso como o bien coseno de bx más f de x por i por el seno de bx, todo eso diferencial de x, y luego vamos a tener nuestra integral en C2
de la f de z, que esta ya estudiaremos por separado, a ver si la acotamos, si sale 0, lo que haga falta hacer con esta integral, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer va a ser esta integral, separamos en parte real y parte imaginaria. Ese es nuestro objetivo. ¿Se entiende? Eso va a ser Sí, siempre igual. Entonces, vamos a hacer esto mismo, pero mismo proceso de antes, lo único que vas a añadir que tu función en vez de ser f de z va a ser con esa exponencial. Por ejemplo, una vez que uno va practicando, al final trata de identificar, decir, si ahora calcular la integral entre menos infinito y más infinito de coseno de x, todo eso dividido entre 1 más x cuadrado. Cuando dice, bueno, joder, antes la tangente me lo he cargado porque he puesto una cuarta y ahora me lo cargo porque pongo un coseno. No pasa nada. Vamos a estudiar esta integral y lo que hacemos es decir, es que no tengo solamente x ni tengo solamente cosenos. Como no tengo solamente cosenos y no estoy integrando entre 0 y 2pi, no es el caso primero. Como no tengo solamente x, no es el caso segundo. Es una combinación. Entonces, oye, consideramos la función compleja que va a ser f de z igual a, en lugar del coseno, decimos, mira, del tirón yo voy a coger elevado a, como está multiplicado 1 por x, va a ser elevado a i z partido 1 más z cuadrado. Dentro o sobre la curva que va a ser la misma curva de siempre. Bueno, de siempre no, del último caso anterior, que va a ser nuestra media circunferencia. Y aquí, enterito, cogemos nuestra media circunferencia y ponemos pues, más o menos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos nuestro menos r, nuestro r, y decimos, la orientamos en este sentido. A esto le hemos llamado C 1, a esto le hemos llamado C 2, a la curva completa C. ¿Dónde tiene problemas polos nuestra función f? Nuestra función f vemos que se anula el denominador donde 1 más z cuadrado es igual a 0, es decir, z cuadrado igual a menos 1 en las raíces de menos 1 que serían en i y en menos i, ¿verdad? El único que cae dentro siempre es el i. Siempre decimos, es que si la r es más chica que 1 no está dentro. Bueno, ya, pero como vas a tomar límite cuando la r tiende a infinito, en algún momento va a estar ya siempre dentro a partir de ese valor. Entonces, aplicando el teorema de los residuos, ¿qué obtenemos? Que si aplicamos el teorema de los residuos, lo que tendríamos es que la integral cerrada a lo largo de esta curva C de mi f de z diferencial de z va a ser 2pi por el único residuo que va a caer dentro, que es de la función f, el residuo en el punto i. Como tengo un polo simple de nuestra función, va a ser 2pi por el límite cuando z tiende a i de z menos i por mi función f de z. Claro, mi f de z hemos dicho que era e elevado a iz dividido entre z cuadrado más 1. Z cuadrado más 1 lo puedo escribir como z menos i por z más i. O sea que nos va a quedar aquí 2pi por el límite cuando z tiende a i de e elevado a iz dividido entre z más i. Nos queda entonces límite cuando z tiende a i, arriba e elevado a i por i, que sería e elevado a menos 1, abajo i más i, que sería 2i. Con este 2i me queda pi partido de e. ¿Vale?
Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Todo ha salido de momento bien. Sí. Ahora vamos a ver cómo obtenemos esta integral con la definición. Es decir, si usamos la definición, diríamos, bueno, tengo una curva regular a trozo, me da igual que sea regular, ¿no? Tengo una curva a trozo, entonces mi integral cerrada en c de f de z diferencial de z va a ser la integral a lo largo del trozo fc1 de f de z diferencial. Bueno, he llamado. Aquí sería en realidad no la f, sino la f elevado a z, ¿no? Elevado a z diferencial de z, antes que he puesto la f de z, si soy muy preciso, o se llama otro modo, esto sería f de z elevado a z, ¿vale? Exactamente. Entonces el residuo de esta tenemos a esta función g, entonces el residuo de esta g. Y esto sería el de la g, porque la f es la función que hemos llamado. Ah, no, mierda, y lo he puesto bien. Mierda. Vale, entonces esto sí era la f todo el rato. Esto sí era f de z. Esto era el residuo de la f. Esto era la f. Y es aquí donde tenía que haber puesto simplemente la f. Exactamente. La f diferencial que está en nuestra integral en c cerrada de la e elevado a z partido z cuadrado más 1. ¿Vale? Y esto lo vamos a separar en la integral en c sub 1 de e elevado a z partido el z cuadrado más 1 diferencial de z más la integral en c sub 2 de e elevado a z partido z cuadrado más 1 diferencial de z. Entonces, estudiamos cada una por separado. Estudiamos por separado qué ocurre con la integral en c sub 1 de e elevado a z entre z cuadrado más 1. Aquí estoy parametrizando este segmento como z igual a x, son todos reales. Entonces el diferencial de z también vale diferencial de x e integramos entre menos r y r. Y aquí nos queda entonces e elevado a x dividido entre x cuadrado más 1, diferencial de x. Esto lo vamos a separar en la integral entre menos r y r de coseno de x dividido entre x cuadrado más 1 diferencial de x más la integral entre menos r y r. Vamos a poner delante una i, dejarla afuera, más i por la integral del seno de x partido x cuadrado más 1 diferencial de x. Que cuando la r tiende a más infinito, esto va a converger a la integral entre menos infinito y más infinito de coseno de x partido x cuadrado más 1 diferencial de x más la integral entre menos infinito y más infinito del seno de x dividido entre el x cuadrado más 1 diferencial de x. La primera parte ya la tenemos. Y aquí falta una i. La I, Vale. ¿no? Sí. Sí. Ahora vamos a ver qué ocurre con la segunda integral. Fíjate que cuando decíamos al principio que realmente al mismo tiempo vas a sacar el valor de la integral del coseno que la del seno, pero bueno, tú te fijas en las que te pidan a ti. Ahora vamos a estudiar qué ocurre con esta segunda integral que me estorba, porque eso no es algo que me esté apareciendo. Entonces decimos, bueno, pues por otro lado, ¿qué pasa con la integral en c sub 2 de e elevado a iz dividido entre z cuadrado más 1? Aquí lo que decimos es, bueno, pues vamos a acotar o vamos a parametrizar y ahora mi parametrización era z igual a r elevado a it.
Entonces el diferencial de z se convierte en r por i por elevado a it diferencial de t. Estoy integrando entre 0 y pi, solo que entonces aquí me queda e elevado a i por r elevado a it. Y aquí abajo me queda r cuadrado elevado a 2it más 1, y el diferencial sería r y elevado a it diferencial de t. Esto puede parecer muy feo, este elevado a i. Al final, esto está en forma exponencial, ¿verdad? Si te fijas, cuando yo desarrollo, este elevado a it lo puedes desarrollar como la integral entre 0 y pi. Este elevado a it va a ser coseno de t más i seno de t. Entonces nos va a quedar e elevado a i por i sería menos r seno de t, que multiplica a e elevado, y aquí me va a quedar i r coseno de t, ¿verdad? Aquí por una r y aquí por i elevado a it. Diferencial de t. Y todo eso lo dividimos entre el r cuadrado elevado a 2it más 1. Vamos a acotar. Acotamos. ¿Por qué? Porque entonces nuestro valor absoluto de esta integral en c sub 2 de e elevado a z partido z cuadrado más 1 diferencial de z, podemos hacer lo mismo de decir, metemos el valor absoluto dentro, entonces nos va a quedar la integral entre 0 y pi. Claro, cuando estudiamos el módulo de lo de arriba, ¿qué nos va a quedar? La primera parte, módulo de e elevado a menos r seno de t, directamente es e elevado a menos r seno de t. Módulo de e elevado a i algo es 1. Módulo de r, módulo de i 1, módulo de elevado a it 1. Y abajo utilizamos de nuevo la desigualdad triangular inversa para decir que esto es r cuadrado menos 1 diferencial de t, ¿verdad? O sea que toda esta expresión vale ¿cuánto? Ahora no puedo decir, es que esto es una constante, no, porque aquí sí hay un elevado a menos r seno de t, ¿verdad? Dice, ay, mierda. No puedo decir que es igual y simplemente calcular. Pero vamos a fijarnos en esta función que aparece aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta función que tenemos? Que si nos fijamos, el t varía entre 0 y pi, y el seno de t en 0 pi como es siempre. Mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, si multiplico por menos r seno de t es menor o igual que 0. Como la exponencial de una función creciente, elevado a menos r seno de t es menor o igual que elevado a 0, o a menos 0, que es 1. O sea que esto también lo puedo seguir acotando y decir que esto es menor o igual que entre 0 y pi, la integral entre 0 y pi de 1 por r partido r cuadrado menos 1, diferencial de t. Ahora sí tenemos aquí que esto es simplemente pi r partido r cuadrado menos 1, y esto, cuando r tiende a infinito, tiende a 0. Por lo tanto, ¿qué acabamos de conseguir? Que por un lado, cuando hemos calculado la parte con el teorema de los residuos, hemos obtenido que pi partido por e es lo que vale nuestra integral cerrada en la curva c de f de z diferencial de z, y hemos visto que esto lo podemos calcular como la integral entre menos r y r del coseno de x partido x cuadrado más 1 diferencial de x más i por la integral entre menos r y r del seno de x partido el x cuadrado más 1 diferencial de x más una integral en un camino c sub 2 de la e elevado a iz partido z cuadrado más 1 diferencial de z.
Y cuando tomamos límites, cuando la r tiende a más infinito, la primera integral converge a la integral entre menos infinito y más infinito del coseno de x dividido entre x cuadrado más 1 diferencial de x. Luego aparece un más i por la integral entre menos entre menos infinito y más infinito del seno de x partido x cuadrado más 1 diferencial de x. Y luego aparece más un Serapio. ¿Eso qué significa? Que entonces, ¿cuánto queda nuestra integral? Aquí tenemos una igualdad entre dos números complejos. Recordemos que dos números complejos son iguales si, solo si, parte real coincide con parte real y parte imaginaria coincide con parte imaginaria. Es decir, que lo que tenemos aquí es que la integral entre menos infinito y más infinito de nuestro coseno de x entre x cuadrado más 1 diferencial de x, esto no lleva ahí, ¿verdad? Entonces esto es la parte real y debe coincidir con la parte real de la parte izquierda, que sería pi partido por e. Pero es que la parte real de pi partido por e es directamente pi partido por e. Que aunque a mí no me lo piden, yo también sabría calcular la integral entre menos infinito y más infinito del seno de x dividido entre x cuadrado más 1, ¿verdad? Como esto lleva ahí, debe coincidir con la parte imaginaria del número complejo que hemos obtenido a la izquierda. Parte imaginaria de pi partido por e, que en este caso es 0. Aunque digo, no nos lo piden, pero prácticamente de forma automática eres capaz de sacar las dos integrales. Esto hubiese sido útil si a lo mejor mi residuo me hubiese dado, yo qué sé, pi más 2i. Entonces la del coseno sería pi y la del seno sería 2. Bueno, no hay ningún problema. Tenemos que tener en mente que son integrales reales, tienen que darme números reales. No me puede salir un número complejo. Si por lo que sea, al final el número es un número complejo, algo he tenido que hacer mal en algún momento o no me he dado cuenta de algo. ¿Vale? Y estos son los tres tipos de integrales esencialmente con los que vamos a trabajar. Siempre tenemos más o menos la misma estructura de cambio y este último que es una especie de combinación en el que seguimos con el cálculo del segundo caso, pero metemos esa exponencial para, en cierto modo, separar en parte real y parte imaginaria. Y con esto listo.